Amor de Dios es el signo que nos da al compartir todos unidos, al partir el pan. Amor de Dios es el signo que nos da al beber el vino derramado por amar. Sacramento del perdón, fuente viva y eterna, reconciliación. Eucaristía universal, pan de vida y luz de la humanidad. Ser el pan partido que tú me llamaste a ser. Yo, Señor, quiero ser. Un buen día para todas las hermanas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, y las personas que vean estas reflexiones que vamos a hacer acerca de lo que le corresponde a la provincia de Santo Domingo, que es el tema de la Eucaristía, del misterio eucarístico. Tema, por decirlo, de muchísima importancia hoy. Vamos a ver varias cuestiones. En primer lugar, nos vamos a detener en los puntos esenciales que nos trae el Concilio Vaticano en lo que corresponde al misterio eucarístico, y luego vamos a ampliar algunos aspectos bíblicos, teológicos y algunos aspectos de la liturgia de la Eucaristía. Entonces comencemos con nuestro primer tema, que sería las indicaciones del Concilio Vaticano II, y lo hemos resumido en 5 aspectos que trata el concilio, importantísimos para la Eucaristía. En primer lugar, la definición de la Eucaristía como misterio pascual. En segundo, el énfasis en que se debe buscar la activa participación de los fieles. En tercer lugar, el concilio habla de la revisión del ordinario de la misa. En cuarto lugar, habla de la necesidad de la mayor riqueza bíblica en toda la celebración del misterio pascual. Y en quinto lugar, hace unas recomendaciones sobre la homilía. Detengámonos brevemente en cada uno de estos aspectos. ¿Cómo define la Eucaristía el Concilio Vaticano II? ¿Cómo ve su desarrollo teológico y su desarrollo bíblico? Nos dice el Concilio Vaticano II lo siguiente: Jesucristo, en la última cena, precisamente mientras lo traicionaba uno de sus discípulos, es decir, Judas, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a la Iglesia a hacer memoria de su muerte y resurrección. Así, dice el concilio, la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. ¿Qué nos está diciendo el concilio? Que la Eucaristía celebra el acontecimiento central del cristianismo, ¿cuál es? Perpetuar lo que Cristo nos dejó, su redención. Y por eso tiene tantas riquezas. Es vínculo de unidad, es banquete pascual, prefigura la segunda venida de Cristo, da fortaleza al alma para que se nos llene de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Yo las invito a que leyendo y releyendo el concilio veamos la riqueza teológica, la riqueza cristocéntrica que tiene esta definición del concilio. Segundo tema, está relacionado con la activa participación de los fieles. Una crítica que se le hacía antes del concilio a la Eucaristía era que pareciese ser una celebración únicamente
de los obispos y de los sacerdotes. Y hubo todo un movimiento, inspirado incluso por teólogos dominicos como Yves-Marie Congar, como Chenier, franceses, en los que se habló de la iglesia como comunión y participación de todo el pueblo de Dios. Y eso se vio reflejado en la nueva teología y en la nueva práctica de la celebración de la Eucaristía. Dice el concilio que la Eucaristía entonces es un sacrificio que debe ser ofrecido por el sacerdote, comillas, ojo, conjuntamente con el pueblo. Es decir, el sacerdote preside y celebra conjunto con el pueblo la Eucaristía. Luego no es la celebración únicamente del ministro, sino que el ministro es servidor de la comunidad que ofrece a Dios ese sacrificio. Eso es importantísimo, el motivar a la asamblea la activa participación en la Eucaristía. Así se evita que los cristianos asistan a este misterio de la fe como extraños o simplemente convidados. Por el contrario, su participación, es decir, la de los fieles, debe ser activa y hace que toda la riqueza eucarística se haga realidad en ellos. Eso es importantísimo. El que nosotros, y eso lo debemos hacer en las catequesis, en la preparación para la primera comunión y en toda la evangelización que hacemos, preparemos a los feligreses para que ellos sientan que celebran la Eucaristía, que no son convidados de piedra, sino que la ofrenda que hacen a Dios y la gracia que reciben con la Eucaristía son tanto del ministro o los ministros que celebran como de cada uno de los fieles que participan en la Eucaristía. El concilio enfatiza en qué se debe vislumbrar y qué gracia recibe esa asamblea que celebra la Eucaristía. Dice en primer lugar que es el momento propicio para ser instruidos por la palabra de Dios. Ser instruidos por la palabra de Dios que se refleja en la palabra que se lee y en la palabra que se hace realidad con los signos que se representan. Es decir, en la Eucaristía se ve por un lado la palabra, digamos, dialogada, hablada, escuchada, proclamada, pero también se ven los signos de cómo un pan y un vino, realidades humanas del trabajo humano, se convierten en alimento de Cristo y en sangre de Cristo para alimento y para vida de la humanidad. Entonces, la palabra de Dios, que es una palabra que se escucha y una palabra también que se hace realidad. Segundo, se fortalezcan en la fe las personas en la mesa del Señor. O sea, la Eucaristía es un momento privilegiado para fortalecer la fe. La gracia que transmite la Eucaristía fortalece como un sacramento privilegiado la fe de las personas. En tercer lugar, es el momento para dar gracias a Dios. Entonces entiende el concilio que la Eucaristía es un momento de dar gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, por la creación, por la vida, por lo que continúa haciendo en la humanidad. Y se ofrece juntamente con el sacerdote en la hostia que se consagra a Dios. O sea, es el momento en que la asamblea junto con el sacerdote consagra su vida, la vida de la iglesia y la vida de la humanidad a Dios. Entonces, resumimos las gracias que tiene la Eucaristía para la asamblea. En primer lugar, la instrucción de la palabra. En segundo lugar, el fortalecimiento de la fe con el cuerpo del Señor. En tercer lugar, es un momento de dar gracias a Dios. Y en cuarto lugar, es un ofrecimiento que hace la comunidad, tanto por ella, por la comunidad que celebra, como por la iglesia, como por toda la humanidad. Tercer tema era la revisión del ordinario de la misa. La iglesia da la orden de revisar el rito de la Eucaristía para que cada signo correspondiese a la realidad del misterio eucarístico. Por ello es necesario que los fieles celebren
y conozcan en cada momento de la celebración, conozcan cada momento, porque esto permite su activa participación. Entonces, de esta enseñanza del concilio extractamos dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, la revisión del misal. El misal debía corresponder a ritos reconocidos tanto por la tradición de la Iglesia como por el elemento bíblico, teológico del misterio que celebrábamos. Y el segundo elemento también es importante: es necesario que las personas conozcan las diversas partes de la Eucaristía para que sean activos y realmente puedan degustar lo que celebran. Dice Santo Tomás que el amor sigue al conocimiento. O sea, si bien la realidad más grande de la persona, dice Santo Tomás, es el amor, el hombre finalmente y la mujer aman solo lo que conoce. Entonces, en el orden lógico, primero está el conocimiento y después está el amor. Así, en el orden ontológico, el ser del amor sea más grande que el ser del conocimiento. Solo amamos lo que conocemos. Si nosotros instruimos a los fieles y nos instruimos a nosotros mismos en las riquezas que celebramos en la Eucaristía, vamos a amar la Eucaristía con mayor profundidad. Y ese es el espíritu de este numeral del Concilio Vaticano II. En mi experiencia pastoral he visto, y lo he visto en comunidades incluso de sacerdotes y de religiosas y de grupos cristianos, poner mayor énfasis a otras celebraciones. Y entonces uno aprecia el desconocimiento de lo que significa la Eucaristía, de la fuente de fe y de gracia que es la Eucaristía. Si nosotros atendemos a estos numerales, pues nos damos cuenta que todo el corazón de la gracia y de la fe circunda en torno a la Eucaristía. Y si eso se entiende, prepararemos nuestra vida comunitaria y personal para la Eucaristía, de la cual después saldrá nuestra riqueza pastoral, evangélica y comunitaria. O sea, la Eucaristía como centro, así como Cristo es el cruce del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la realidad divina y de la realidad humana, para nosotros la Eucaristía es ese cruce de la vida. El siguiente elemento es las recomendaciones de la homilía. La homilía, dice el Concilio Vaticano II, dice dos cosas fundamentales. La homilía tiene como propósito, con base en los textos bíblicos leídos cada día, exponer los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Entonces, cada día se leen textos. Un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que es la primera lectura, un salmo. Y luego se lee el Evangelio. Y en las fiestas y solemnidades se leerá una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y el Evangelio. La homilía debe hacer inteligible a la razón y buscar que el corazón ame la palabra de Dios. Ese es el primer paso. O sea, debe hacer la explicación, debe hacer que nuestra inteligencia conozca lo que allí se dice y nuestro corazón ame lo que allí se dice. Pero hay otro elemento importante que a veces lo dejamos de lado. La palabra de Dios es una palabra normativa para nosotros. No normativa en el sentido de una ley que nos aprisiona, sino de una ley que nos da libertad. En el sentido de lo que los judíos entendían como Torá, que era la explicación que hacía y la enseñanza del Padre al Hijo para que el Hijo pudiera vivir. Si se entiende así la palabra de Dios como aquello que nos revela la Trinidad para que nosotros vivamos, entendamos quiénes somos, cuál es nuestro destino, cuáles son las verdades fundamentales, esa palabra se vuelve norma de vida. Es decir, no es el hecho de escuchar la palabra, entenderla, amarla, sino que eso nos lleva a que nuestra vida concuerde en los actos
con esa norma que se nos da, no entendida simplemente como una norma positiva de imposición como la haría un Estado, sino una norma que describiendo y prescribiendo lo que es el ser humano, lo lleva a actuar acorde con la voluntad de Dios. Estos son básicamente los elementos que nos trae el concilio en esa exposición sobre lo que se debe enfatizar acerca del misterio eucarístico. A continuación pasaremos a otros aspectos bíblicos del mismo. Nuestro segundo tema va a ser enfatizar en algunos elementos que nos parece importante con respecto a la reflexión teológica bíblica sobre la Eucaristía. Pues en primer lugar estamos en esta hermosa capilla conocida por algunas de ustedes y por otras no, de las hermanas. Es el lugar donde ellas se reúnen, es una capilla muy pequeñita y estamos aquí en presencia del Santísimo, pues a quien pedimos que nos dé su iluminación para estas palabras y a quien le pedimos también que nos perdone por grabar en su misma casa. ¿Qué elementos nos parece importante enfatizar sobre esta reflexión bíblica? En primer lugar, en el Antiguo Testamento se vislumbra lo que será la Eucaristía. Hay muchos signos. En general, el Antiguo Testamento vislumbra los sacramentos. Pero si uno aprecia varios hechos que le ocurrieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, apuntan a la Eucaristía. En algunos casos la Eucaristía en relación con el bautismo, en otros casos la Eucaristía como sacramento individual y en otros casos la Eucaristía en relación con otros sacramentos. Veamos algunos de esos signos. Cuando el pueblo de Israel se alista para salir, Dios, Yahvé, da la orden que sellen sus casas con una cruz de sangre de cordero. El ángel del Señor va a exterminar a los primogénitos y va a exterminar a los primogénitos de aquellas casas en las que no haya ese sello de la sangre. Los egipcios no tienen ese sello y por eso los primogénitos son exterminados. El pueblo de Dios ha pintado sus casas con ese sello y por eso no es exterminado. Esa cruz con ese sello de la sangre pues vendría después a significar el bautismo y vendría también a significar lo que hace nuestro Señor Jesucristo con su sangre redentora. En segundo lugar, el símbolo del agua misma, aquella agua que salva a los hebreos, pero que da muerte a los que los persiguen, a los egipcios. Ese paso del Mar Rojo, que significa en primer lugar el bautismo, pero que también significa la redención de Cristo, se va a ver también reflejado en la Eucaristía como elemento redentor. Si nosotros nos fijamos, también en la Eucaristía se usa el agua. Se usa para aspersión, significando perdón de los pecados, y se usa en una pequeña proporción en la consagración. En tercer lugar, el alimento. Dice el Antiguo Testamento que ellos debían comer un cordero y debían comer pan ácimo, para significar que en ese alimento sí estaba la presencia de Dios que hacía alianza con ellos, de alimentarlos, de protegerlos, de cuidarlos. Y en el transcurso de su peregrinar, de su travesía por el desierto, el Señor los alimentó con maná del cielo, es decir, el alimento de los que se veían salvados por la gracia y por la misericordia de Dios. Ese alimento se ve luego en la Eucaristía, donde Cristo, en la última cena, junto con el vino que consagra y lo vuelve la sangre que permanece para dar vida,
También consagra el pan, que se convierte en alimento para la humanidad. Estos elementos, junto con la ley, que es importante, porque ellos a través de la ley que dio el Señor en el Sinaí a Moisés, vieron cómo debía ser su vida en presencia de Dios. Estos elementos prefiguraban esa Eucaristía que celebraría Cristo con sus apóstoles, con sus discípulos en la última cena. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque la Eucaristía es, como lo decíamos en el primer tema, el sacramento de los sacramentos, el sacramento del cual confluyen otros sacramentos y el sacramento del cual dimanan otros sacramentos. Es eje de la vida de los cristianos. Veamos algunos elementos en nuestro Señor Jesucristo y cómo se concreta esas prefiguraciones que habían en el Antiguo Testamento. Su vida misma es el misterio que recordamos en la Eucaristía. Es decir, ¿qué celebramos en la Eucaristía? El misterio de Cristo, el Cristo total, el Cristo en su predicación, en Cristo en sus milagros, el Cristo en su liberación de los demonios, el Cristo que no teniendo más que dar, entrega su vida, y el Cristo que es liberado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte por el Padre Celestial. Dice la carta a los Hebreos que iguala todo en nosotros, menos en el pecado, pues fue, como lo dice San Pablo, liberado de esas cadenas que la muerte quería atarlo. Eso celebramos en la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es un compendio de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se quiso quedar con nosotros, y ese es el segundo elemento. Cristo se quiso quedar con nosotros, quiso que la redención continuara, y ese es el sentido de la Eucaristía. En la noche de la última cena, a portas de entregar su vida por la humanidad, frente, como dice el concilio mismo, a la traición de uno de sus discípulos, entregó el mayor legado de amor: quedarse con nosotros para siempre. Y esa es la Eucaristía, quedarse Él con nosotros para siempre. De manera real, transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Estos dos signos corresponden en la tradición a dos realidades distintas que se conjugan en Cristo en una sola. Si nosotros vemos el pan, significa un elemento externo que nos viene a nosotros. Y el vino también es un elemento externo que nos viene a nosotros, que nos vienen para alimentarnos. Pero hay un asunto más profundo en la misma significación del pan y del vino. El pan significa la abundancia del alimento. Si uno aprecia las diversas manifestaciones que hace Cristo del pan, pues siempre significó la multiplicación de su gracia. De 2 peces que le entregan, de 5 panes que le entregan, que los bendice, Él transforma ese alimento en multitud de alimento que sacia a todos esos 5,000 hombres, dice la Escritura, sin contar mujeres y niños, y que sobra. Eso hace también la Eucaristía. Es un alimento que en nosotros se multiplica, y multiplica lo que somos, multiplica nuestro carisma, es decir, habilidades que nosotros tenemos, como dice San Pablo, para la predicación, para la enseñanza, para el gobierno, para tantas cosas, para la música, para ayudar a otro. Lo multiplica. Ese pequeño pan que entregamos, que es nuestro carisma, en las manos de Dios, se multiplica infinitamente. Y eso hace la Eucaristía, multiplicar el pan. El vino. La palabra vino, la palabra vida y la palabra sangre tienen una relación
muy hermosa en la lengua hebrea y es la palabra nefes. Nefes significa sangre y nefes significa vida. Y entonces cuando Cristo se queda como vida, se queda como sangre, está en lo más íntimo de nuestro ser y en lo más íntimo de nuestra vida. Cuando uno estudia la antropología de los hebreos, que es una antropología tan espiritual pero a la vez tan física, pues veían en Cristo como alguien que circulaba por la vida, que circulaba por el cuerpo, que era como la vida dentro de nosotros. Y eso es Cristo, algo que no es lejano a nosotros, sino que está en nuestro propio ser. Es como la sangre que circula en lo más íntimo de nosotros, en todas nuestras cavidades corporales, en todo nuestro ser. Estos dos signos de pan y vino, convertidos en el cuerpo y en la sangre de Cristo, actúan en nosotros como si Cristo viviera en nosotros, como si Cristo se transformara Él mismo por nosotros. Y es una realidad muy hermosa, y esto lo han entendido los santos, como la Eucaristía in persona Christi está en el sacerdote y también in persona Christi está en la comunidad que celebra, y cómo se hace realidad después de la Eucaristía, y cómo la asamblea junto con el ministro preparan la siguiente Eucaristía, que no hacen sino parte del único sacrificio de Cristo. Actualizamos de manera permanente ese in persona Christi para hacernos uno con Cristo en las múltiples Eucaristías, que no son sino efluvios de esa única Eucaristía que nuestro Señor Jesucristo hizo en la humanidad en esa noche de la última cena, y que concluyó el Padre Celestial con la resurrección y la ascensión. San Lucas nos habla de tres momentos que ejemplifican lo que es y lo que celebramos en la Eucaristía. Esa primera etapa del Padre, que es la creación; esa segunda etapa del Hijo, que es la redención; y esa tercera etapa del Espíritu Santo, que es la santificación. La Eucaristía reúne la creación en la persona de Cristo y lanza a la Iglesia y a sus hijos a la santificación. Es pues el compendio de lo que es la Trinidad en un solo instante eucarístico. Por eso la importancia, en la perspectiva de San Lucas, todo viene a Cristo y todo parte de Cristo, y eso se vislumbra en la Eucaristía. Los signos que el Señor nos regaló aparecen ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo y en los Evangelios, y hablan grosso modo de las mismas realidades. La última cena, el Señor que se reúne con sus discípulos en presencia del pan y del vino, la manifestación que se sella una nueva alianza con ese pan y ese vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, la invitación de Cristo a que se continúe haciendo esa alianza de manera eterna. Haced esto en conmemoración mía. Estos elementos son los elementos centrales que celebramos en la Eucaristía y que ya aparecen en los primeros textos, en los Hechos de los Apóstoles, como dijimos, en las cartas de San Pablo y en los Evangelios. Un último elemento que quisiera resaltar de orden histórico me parece trascendente, y es el siguiente: la Eucaristía se continuó celebrando desde los primeros discípulos, y en el primer siglo hay textos de cómo hablan, explicándole a los romanos qué hacen los cristianos, en los que se refleja perfectamente lo que hacían los primeros, la primera generación, la segunda generación y la tercera generación de Cristo. Es decir, la Eucaristía siempre tuvo continuidad. Los protestantes hablan de la Eucaristía como un carácter simbólico y no real, es decir, el pan y el vino son como símbolos, pero no realidades de lo que es el cuerpo de Cristo.
Esto desdibuja la Eucaristía, esto deshace el misterio, esto empequeñece el misterio. O sea, lo que aparece en la Biblia no es un simbolismo, es la realidad de Cristo que se hace presente en cada momento que celebramos la Eucaristía. Estos aspectos pues los encontramos en la Sagrada Escritura, en los primeros escritos de los cronistas acerca de la historia de la Iglesia. Yo los invito a que reflexionemos en torno a ellos. Vamos a ocuparnos en este tercer momento de lo que significan los diversos nombres con los que mencionamos el misterio eucarístico. Nosotros hemos escuchado nombres como Eucaristía, Banquete del Señor, Fracción del Pan, Asamblea Eucarística, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Comunión o Santa Misa. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. En algunos momentos voy a permitirme leer porque voy a precisar algunos, sobre todo algunas citas bíblicas para que las tengamos en cuenta, o algunas significaciones exactas de las palabras. Entonces vamos con los nombres. Primero, ¿qué significa Eucaristía? Significa acción de gracias. La palabra Eucharistein aparece en Lucas 22:19 y en 1 Corintios 11:24. En el mismo sentido, la palabra eulogein o eulogein aparece en Mateo 26:26 y en Marcos 14:22. ¿Qué nos recuerdan? Nos recuerdan las bendiciones judías que proclamaban la obra de Dios, sobre todo durante las comidas. ¿Qué proclamaban ellos? ¿Qué bendiciones? Bendiciones sobre la creación, sobre la redención y sobre la santificación. Es decir, la Eucaristía nos da la idea de una gracia que se celebra, de la gracia de la santificación, de la redención, de la creación. Y en los judíos se hacía en contextos de alimento. Un pueblo que tradicionalmente vivía caminando por el desierto, o que cuando ya estaba en un sitio, ya era sedentario, tenía únicamente los momentos de alimentación para estar juntos. En esos momentos ellos celebraban lo que Dios hacía por ellos, daban gracias. Esa era la Eucharistein, ¿no? Las gracias nuevas que se entregan, en este caso a Dios. Ese es el sentido de la palabra Eucaristía, muy hermoso. Segundo nombre que le damos a la Eucaristía es el banquete del Señor, porque se trata de la cena que nuestro Señor Jesucristo celebró con sus discípulos la víspera de su pasión, y que anticipa el banquete de bodas de la Jerusalén celestial. Así aparece en 1 Corintios 11:20 y en Apocalipsis 19:9. Banquete del Señor. ¿De cuál Señor? De nuestro Señor Jesucristo, que es un banquete que une la temporalidad con la eternidad. Ese banquete que celebra Cristo con sus discípulos, pero que a su vez prefigura la Jerusalén celestial. Banquete del Señor. Tercero, fracción del pan. Partir era propio del banquete judío. Fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, como lo hace un padre de familia. Así lo vemos en Mateo 14:19, así lo vemos en Mateo 16:36 y en Marcos 8, versículos 16 y posteriormente el versículo 19 del mismo capítulo 8. Y sobre todo lo vemos en la última cena, Mateo 26:26 y 1 Corintios 11:24. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de la resurrección. Ustedes recuerdan que después de la resurrección el Señor se apareció y ellos se dieron cuenta quién era cuando Él partió el pan. Y con esta expresión los primeros
los primeros discípulos y cristianos designan las asambleas eucarísticas, o sea, la designan como la celebración de la fracción del pan. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. O sea, es muy diciente el sentido de la fracción del pan. Cristo, que se vuelve tantos como cristianos haya. Pero no significa que se empequeñece su gracia, sino que en cada uno se vuelve gracia plena. Entonces, dice el mismo Evangelio, angosta es la puerta para entrar al cielo y ancha la puerta de la perdición. Pero dice, en la casa hay muchas estancias para ustedes y voy a preparar una para ustedes. Es decir, el cielo es amplio, lo que pasa es que es difícil entrar. Y la Eucaristía nos enseña esto, Cristo que se fracciona y va siendo uno en cada persona que quiere entrar por esa puerta angosta y quiere hacer partícipe de esa estancia que Él ha preparado para nosotros. Esa es también la invitación a que nosotros fraccionemos lo que somos, no en el sentido que nos empequeñezcamos, sino en el sentido que demos lo mejor de nosotros a muchísimos, como lo hace Cristo el Señor. Tercer nombre de la Eucaristía, Asamblea Eucarística, Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia, es una Asamblea Eucarística. La expresión eclesía, que es el pueblo, el conjunto o el pueblo de los convocados por Dios, aparece desde el Antiguo Testamento. Dice el mismo Moisés, le dice al faraón, es que Yahvé quiere que nos reunamos con él. La Cajal, que nos reunamos, o sea, que hagamos una asamblea en torno a él. Esa expresión Cajal después se traduciría al griego por eclesía, pasaría al latín por iglesia y a nuestro castellano por iglesia. Y es lo mismo, la asamblea que celebra. Y esto es importantísimo. Y lo decíamos en la primera parte. La noción que es los ministros junto con la asamblea los que celebran. Así como no fue invitado solo Moisés a ser libre, porque de hecho él ya había huido de Egipto, sino que volvió allá y sacó de la esclavitud a todo el pueblo de Israel que estaba prisionero de los egipcios. Así también el ministro lo que hace es ir con el pueblo y buscar que Cristo nos libere y nos desate de las cadenas del pecado y de las cadenas de la muerte. Y eso significa que la Eucaristía es asamblea, es sinaxis, o sea, es estar con otros, celebrar con otros, participar con otros de la gracia de Dios, crecer con otros en la fe, crecer con otros como la nueva Cajal de Israel, como la nueva eclesía, como la nueva iglesia. En quinto lugar, la expresión santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, así lo dice Hechos 13:15, sacrificio espiritual, lo dice 1 Pedro 2:5, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Entonces, el sentido de santo sacrificio que se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento daban en sacrificio pues muchas cosas, los cultivos, los animales, ya no las personas, porque recuerdan o recordamos que el Señor prohibió los sacrificios humanos cuando por mano de su ángel detuvo para que no se sacrificara a Isaac. Ustedes recuerdan, detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo. Él ya no quería sacrificios humanos y en su lugar había un animalito y ellos comenzaron a sacrificar animalitos. Nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, sin embargo, entregó su propia vida como sacrificio, para que fuera el único sacrificio cruento y no se realizaran más sacrificios de sangre. Y por eso en adelante lo que se ofrecía era el pan y el vino
como representación de ese sacrificio cruento de Cristo, como representación de Cristo que sin pecado entregó su vida por la humanidad. Sería el último sacrificio cruento que debiera haberse realizado en la iglesia. Sacrificio perfecto ante Dios, víctima perfecta por oblación de la humanidad, por redención de la humanidad. Eso significa la palabra sacrificio y la palabra santo sacrificio para la Eucaristía. En sexto lugar, a la Eucaristía se le llama Santa y Divina Liturgia. ¿Qué significa esto? Toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se llama celebración de los santos misterios. Se habla del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre también se designan las especies eucarísticas que guardamos en el sagrario. Entonces, el sentido de Santa y Divina Liturgia es porque de la Eucaristía es de donde brota toda la liturgia. Toda la liturgia va a Cristo y toda la liturgia sale de Cristo, y en el misterio de la Eucaristía celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y también hace alusión a que nosotros conservamos en el sagrario de manera real y sacramental la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que una invitación es a que realicemos actividades sobre todo de oración en presencia del Santísimo, en presencia de la Sagrada Hostia, porque la misma presencia de Cristo sacramentado pues produce la gracia en los fieles que participan en esta oración, sin abusar de estas celebraciones, con la debida presencia de ministros que comprendan este misterio. Se debe enfatizar en la oración ante la representación real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia sagrada. Esa invitación yo la hago, y es una invitación que la digo también de manera personal. Poco a poco me he convencido de la gracia que le da a una persona, a una comunidad, a una parroquia, el orar en presencia de Jesús sacramentado. Séptima palabra, la palabra comunión. Vamos a celebrar la comunión, que también se designa la Eucaristía con la palabra comunión, porque en este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Esto lo vemos en 1 Corintios 10, 16, 17. Se llama también las cosas santas. También se dice pan de ángeles, pan del cielo, medicina de la inmortalidad, y también le decimos viático. Entonces, el sentido de comunión es porque en la Eucaristía la asamblea se hace una con Cristo, que es su cabeza, que este es un desarrollo de la teología de San Pablo, ¿no? Como Cristo es cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, esto es importantísimo. A la celebración vamos a construir la comunión, y de la celebración salimos a construir la comunión. Entonces, la comunión nos lleva a la celebración, y la celebración nos lleva a realizar la comunión en la vida diaria. Es importantísimo, porque no se concibe entonces una comunidad que llega a la Eucaristía y sale igual de la Eucaristía, con problemas comunitarios que nunca se resuelven, con odios a hermanos o hermanas que nunca se resuelven, con odios a nosotros mismos que no se resuelven, que no nos perdonamos. La Eucaristía es comunión con Cristo, que nos purifica del pecado, del odio, del rencor hacia otros, que nos hace perdonarnos a nosotros mismos, que nos da la fuerza para multiplicar el carisma y el bien que podamos hacer, que nos da la gracia para leer y ver en los otros y en las comunidades el bien que ha hecho Cristo el Señor, que va siendo Dios en la historia. O sea, de alguna manera la Eucaristía nos permite ver cómo esas semillas de Dios se están haciendo realidades. Y esta es una invitación a no ser áulicos, a no ser parlantes del demonio, porque claro, el diablo asusta
con el mal que se hace, porque lo multiplica en sus múltiples formas de darlo a conocer. Si nosotros vemos los medios de comunicación, los periódicos, pues la mayoría están en función de las cosas negativas y la mayoría están en función de las cosas que producen escándalo al mundo, porque eso vende. Pero muy poco se habla del bien y del infinito bien que se sigue haciendo en la humanidad y de las múltiples personas que hacen el bien. La Eucaristía es un momento de comunión con Cristo para mostrarnos que tenemos capacidad de bien, que otros tienen capacidad de bien, que si juntamos todas esas capacidades de bien en Cristo, pues su reino continúa y su reino se continúa estableciendo. Qué importantísimo es la comunión. El signo de la comunión que damos nosotros del Padre Nuestro, debe ser, después del Padre Nuestro, debe ser un signo real, experimentado en la fe y dado con generosidad. Uno a veces no sabría precisar de dónde viene una tradición de dar la mano como así, sin mirar a la persona o no darla. Es un momento para desear la paz y es un momento real, es un momento sacramental para desear la paz. Puede que no sea sino a dos personas, pero que se ve en nosotros el cariño, el aprecio por ese signo con el que juntamos nuestra amistad con la amistad en Cristo, en que juntamos ese querer vivir entre nosotros en la voluntad de Dios con esa gracia que nos llena del cielo. Entonces no debe ser un signo. Si uno tiene un problema con alguien y le da la paz, eso debe sellar esa alianza nueva en el amor de Dios para sanar tantos corazones que necesitamos. Entonces la invitación a que tengamos en cuenta cómo la Eucaristía es comunión con Cristo, comunión entre nosotros, comunión de la fe y comunión de la gracia. Y en último lugar, la expresión Santa Misa. La palabra misio significa envío. La Eucaristía no queda en sus frutos, en el templo o en el lugar que celebramos, sino que trasciende a la vida diaria, al trabajo diario. La idea de misión, la idea que lo que Dios nos regala es para entregarlo a otros, que lo que Dios multiplica en nosotros es porque quiere que lo distribuyamos en otros. Es la idea que Cristo está resucitado, es muy hermosa. Cuando visitaba el templo, el lugar en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo desde el viernes hasta el sábado en la noche en Jerusalén, el sepulcro santo, tiene una inscripción en latín. Y bueno, yo no manejo mucho el latín, pero pude traducir eso. Son las palabras del ángel. ¿Por qué buscan aquí al que está vivo? ¿Qué buscan aquí? ¿Sí? ¿Por qué buscan aquí al que ha resucitado? Y me pareció curioso porque uno decía, después de viajar 5.000 kilómetros para visitar el sepulcro, le dicen no está aquí. Eso celebra la Eucaristía. Cristo está resucitado. Y Cristo se hace presente en cada realidad de bien que realizamos en su nombre, a nosotros y a otras personas. Eso significa Santa Misa, santo envío. ¿Envío a qué? A predicar que Cristo está resucitado, a celebrar que Cristo está resucitado y a vivir la resurrección de Cristo. Entonces, una palabra, finalizando estos nombres que le damos a la Eucaristía, es que no nos dejemos amedrentar por el mal, porque ese es un triunfo del demonio y ese es un callar la obra de Dios que se sigue realizando hoy en cada persona que se levanta y quiere hacer el bien, que son millones de madres, millones de padres, cientos de miles de sacerdotes, cientos de miles de hermanas que trabajan, de laicos que hacen el bien. El mal tiene pocos que lo siguen, lo que pasa es que gritan mucho. Entonces, esa misión es a predicar la obra de Dios, obvio, sin callar la denuncia de la injusticia y sin callar la denuncia del mal, pero ni dejándonos amedrentar por él, ni siendo
áulicos o parlantes del mal, sino propagar y sembrar el bien. Vamos a enfatizar en las diversas partes que componen el rito de la Eucaristía, sobre todo para tener en cuenta en algunos momentos que quizá cometemos imprecisiones. Nos encontramos ahora en la capilla, donde las hermanas celebran todos los días su liturgia y con alguna frecuencia la Eucaristía. Entonces nos encontramos en la presencia del Santísimo también en esta tarde. ¿Qué partes conforman el rito eucarístico? Primero, los ritos iniciales. Segundo, la liturgia de la palabra. Tercero, la liturgia de la Eucaristía. Cuarto, el rito de comunión. Y quinto, el rito de conclusión. ¿Qué son los ritos iniciales? La procesión de entrada. Importantísima. Nos recuerda que la iglesia es caminante, militante, dicen algunos cantos y algunas reflexiones. Es esa iglesia de Cristo que siempre invitó a que lo siguiera, pero que a la vez no tenía un lugar fijo donde estar. Es el Cristo que va caminando, predicando, que va dando ejemplo del bien, que va enseñando lo que el Padre le ha revelado, que va curando, que va liberando de la esclavitud del pecado, que va expulsando demonios, que va a entregar su vida por nosotros, que resucita para continuar su peregrinación al cielo. Eso significa la entrada. Por eso los celebrantes no estamos ya cuando inicia la Eucaristía, sino que hacemos una procesión de entrada. Es importantísimo esa procesión que nos enseña el caminar de la iglesia. Después de la procesión de entrada, se santigua el celebrante juntamente con la asamblea, es decir, nos damos en nombre de Dios su bendición. Colocamos eso en nombre de Dios, es como el saludo. Algunos sacerdotes, obispos saludan. Si no hay saludo, no significa que no sean atentos, sino que el santiguarse hace las veces de saludo. Después viene el acto penitencial, en el que buscamos ponernos en paz con Dios mediante la petición del perdón de nuestros pecados, que puede ser sustituido por la aspersión del agua bendita, sobre todo los domingos, en recuerdo de nuestro bautismo, de ese sumergirnos con la muerte redentora de Cristo para resucitar con Él. A continuación vienen las invocaciones de Señor ten piedad. En el caso de los domingos y de algunas solemnidades viene el Gloria, y termina estos ritos iniciales con la oración colecta, en la que de alguna manera se recoge esa oración de todo el pueblo de Dios que consagra esa celebración eucarística a Dios. Inicia en segundo momento la liturgia de la palabra. Dios que nos va a transmitir su mensaje, esa palabra que es gracia de Dios, es gracia de Dios sobre nuestra inteligencia. Gracia que hoy se ve de muchas maneras: visual, que la proyectan en muchísimos templos en pantallas; auditiva, porque la escuchamos; táctil, en el sistema Braille, para las personas que no pueden ver; en el lenguaje sígnico para las personas mudas, es decir, o sordas más bien. Es decir, es esa manifestación de la gracia de su palabra, que hoy tiene múltiples maneras y que debemos hacerla entendible a las personas, legible a las personas. Quien lee debe saber que está haciendo las veces de la misma persona de Dios que quiere entregar su palabra. Qué importante, y esto en primer lugar para las hermanas, que preparemos la lectura,
que acentuemos debidamente, que hagamos las pausas debidas, no falsamente, no estamos haciendo un teatro, sino estamos representando la misma palabra de Dios. Y aquí, un pequeño jalón de orejas. No sean ustedes de los que se ubican en las parroquias detrás de las columnas o en la última banca con el propósito de no ayudar. Cuando uno celebra, lo primero que trata de mirar es quién le ayuda a hacer las lecturas. Y obvio, si ve a una hermana, lo va a hacer. Primero, porque espiritualmente está preparada. Segundo, porque sabe leer. Tercero, porque sabe utilizar un micrófono. Pero, ¿cuál es la sorpresa cuando ve a uno que la hermana está mirándolo tras de una columna o está sentada en la última banca porque le está mandando un signo? No quiero leer, muy triste. Y entonces, nosotros, al leer, hacemos las veces de Dios, y ese es un servicio y un ministerio que normalmente al religioso se le entrega el lectorado. Entonces hay que hacer uso del lectorado, la capacidad que Dios nos ha regalado para transmitir su palabra. Tiene las siguientes partes esta liturgia de la palabra. La primera lectura, que es obligatoria en todas las celebraciones eucarísticas del Antiguo y del Nuevo Testamento, excepto, por supuesto, los evangelios, que no se leerán nunca en la primera lectura. El Salmo, que también es obligatorio. La segunda lectura, que es ya tiene una importancia para la liturgia en el sentido que solo hay segunda lectura los domingos, en las solemnidades, las fiestas y memorias, en cuanto tengan una gran importancia para el entorno donde se celebra. Es decir, estamos celebrando una memoria de la Santísima Virgen en una ciudad que está consagrada a ella, pues haremos, si queremos, la segunda lectura también, pero siempre será necesaria en las solemnidades, siempre será necesaria los domingos. Después viene de la segunda lectura la proclamación del Evangelio, bueno, precedido por el Aleluya en los tiempos que así lo estipule. Entonces hacemos a continuación la proclamación del Evangelio, que la hace dentro de la Eucaristía el diácono o el sacerdote o el obispo, ¿sí? La primera lectura del Salmo y la segunda lectura la hace quien normalmente tiene el lectorado. Y de no existir, pues tampoco hay una prohibición para que cualquier cristiano bautizado pues pueda realizarla. Pero insistimos en lo anterior, hay que preparar la lectura porque actuamos en nombre de Dios. Actuar no en el sentido de ser actores, sino que realizamos un acto ante las personas de transmitir la palabra de Dios. Después de la segunda lectura viene el Evangelio, como ya dijimos, y después del Evangelio viene la homilía. Decíamos que el concilio pues recomienda la homilía, dice que es obligatoria en las celebraciones eucarísticas de los domingos y en las solemnidades, pero se recomienda que se realice todos los días, en lo posible. Y nosotros, más que somos orden de predicadores, hay que explicar la palabra de Dios, si sea 5 minutos, pero en lo posible toda celebración eucarística debe haber también esa explicación de la palabra de Dios, esa motivación de las personas a que entiendan, amen la palabra y a que la tengan como norma de vida, que son los 3 propósitos vistos para la homilía: entender la palabra, amar la palabra y que la palabra sea norma de vida. Entonces es importantísima esa explicación que se da a través de la homilía. Después viene la profesión de fe, sobre todo los domingos y solemnidades, la profesión de fe, el credo, la oración de los fieles, en las que se recoge la oración de la iglesia, de la comunidad. Vamos a enfatizar en las
¿Por quién se debe orar? Según la liturgia. Se debe orar, en primer lugar, por las necesidades de la iglesia. En segundo lugar, por los gobernantes y por la salvación del mundo. Tercero, por aquellos que se encuentran en alguna necesidad particular. Cuarto, por la comunidad local. Y, en último lugar, por otras intenciones. Es decir, y esto hay que saber, hay que tener formación en cuáles son las peticiones básicas para no omitirlas, ¿cierto? Entonces las repetimos, para no omitirlas. Por las necesidades de la iglesia. Segundo, por los gobernantes y la salvación del mundo. Terceros, por aquellos que se encuentran en necesidades particulares. Cuarto, por la comunidad local. Y quinto, necesidades particulares. Entonces, enfatizar en eso, ¿no? Nosotros a veces cumpleaños, algún hermano o algún benefactor y hay 8 peticiones por él. Y pareciera que la Eucaristía se vuelve de ese propósito. La Eucaristía es un signo universal en la que nos unimos al misterio redentor de Cristo. Nos hacemos partícipe del único sacrificio de Cristo. Oramos por la humanidad, oramos por la iglesia, oramos por los gobernantes, oramos por las necesidades particulares. Pero no desconocer ese carácter universal que tiene la Sagrada Eucaristía y que se manifiesta en la oración de los fieles. Nosotros podemos estar 1 o 2 personas en el lugar más recóndito celebrando la Eucaristía, pero esa Eucaristía hace parte de todo el misterio universal de la Iglesia. Por eso la recomendación y la exigencia de que el sacerdote celebre la Eucaristía de manera diaria o concelebre la Eucaristía de manera diaria, porque ese sacrificio que él realiza con la asamblea o excepcionalmente solo, pues es un sacrificio y una celebración para el conjunto de la iglesia. No es la Eucaristía del sacerdote ni de esa comunidad ni para X persona, sino que esas intenciones se ven dentro también del conjunto de intenciones de la iglesia. Importantísimo el asunto de entender la oración de los fieles en el conjunto de la celebración de la Eucaristía que celebra la Eucaristía de la iglesia. Después de la oración de los fieles, entonces terminamos en la liturgia de la palabra e iniciamos el tercer elemento, que es la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía se compone de la presentación del pan y el vino por parte del sacerdote. Yo quiero hacer un énfasis en esto. Por ejemplo, en nosotros sacerdotes, con el sacerdocio no se nos quita ni el lectorado, ni el acolitado, ni el diaconado. A veces a un sacerdote le toca transportar las especies desde 4 o 5 metros ya de edad, o con dificultad, o con nervios, porque la Eucaristía genera en unos nervios, todo el mundo lo está observando y somos humanos. Y hay 5 sacerdotes al lado. El sacerdote que está al lado es también acólito, porque a él le dieron el ministerio del acolitado. Él puede llevar al sacerdote las especies. Y lo mismo las religiosas que tienen el ministerio del acolitado, pueden ayudar al sacerdote en ese momento. Eso es una invitación muy práctica pero muy útil, porque el sacerdote en ese momento está con todas las cosas, llamémoslo así, embolatado un poco, y si alguien le ayuda, pues es algo que uno siempre agradece, que alguien se acerque y le ayude en ese momento. Entonces la invitación a que ejerzamos los ministerios que la iglesia nos ha concedido, y si la iglesia no los concede, la invitación a que se los conceda, que toda religiosa tenga el lectorado y que toda religiosa tenga el acólita, para que pueda desempeñar eso en las celebraciones litúrgicas. Y lo mismo los sacerdotes, si alguno ve saber que nosotros somos siempre diáconos y saber que nosotros somos siempre lectores y acólitos, y que hay que ayudar en la Eucaristía, en las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento,
y en ayudar al sacerdote en el altar, en los oficios del altar. Son ministerios que debemos desarrollar en la iglesia. Después de la presentación del pan y el vino por parte del sacerdote, entonces hay la invitación y la oración sobre las ofrendas, que la hace también el sacerdote. Luego inicia la plegaria eucarística, en la que se dan varios momentos. La proclamación del prefacio. El prefacio va de acuerdo con el tiempo litúrgico y con las celebraciones de la intención, con las intenciones de esa celebración. Entonces hay prefacio de Adviento, de Pascua, de Cuaresma, o en las celebraciones de solemnidades, o en las celebraciones de la Virgen, y de acuerdo con las intenciones que tienen las Eucaristías también hay el prefacio. Luego del prefacio entonamos todos el santo, unimos nuestras voces a las de los ángeles para unirnos a ellos en esa acción de gracias, en esa manifestación de que Dios es santo. Preparamos con ese canto ese momento tan importante de la consagración. El sacerdote, actuando in persona Christi, transforma, junto con la asamblea que también celebra, el cuerpo, transforma el vino y el pan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Qué significa in persona Christi? Pues que en ese momento Él hace presente esas palabras de Cristo que dijo: hagan esto en memoria mía. O sea, ustedes realicen en el tiempo esto en memoria mía. Entonces, acudiendo a esas palabras de Cristo, in persona Christi, el sacerdote junto con la asamblea transforma, por la gracia de Dios, el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Entonces, es el momento central para el cual se ha preparado toda la Eucaristía y el momento en el que de ese sacrificio pues continuará la redención de Cristo en toda la humanidad. Es un momento pues muy hermoso. Las personas litúrgicamente deben permanecer de rodillas. El sacerdote hace la consagración, las oraciones de pie, pero inmediatamente debe hacer la genuflexión en cuanto pueda. Habrá algunos que no pueden porque no pueden la rodilla o por alguna circunstancia, pero en cuanto puede debe hacer la genuflexión, porque pues significa que el misterio supera a la asamblea y supera al celebrante. O sea, eso significa la inclinación. Es un misterio que está más allá de lo que somos como humanos y de nuestras fuerzas humanas. Entonces, esa es la consagración. Continúa la plegaria eucarística con el recuerdo y actualización del sacrificio redentor de Cristo y las intercesiones. Entonces, se ora por la iglesia, se ora por los que están en ese momento reunidos, por los fieles difuntos, todas las intercesiones. Y se pide que un día nosotros también seamos partícipes del banquete celestial. Es decir, nosotros vemos en las plegarias siempre dice que nosotros un día también participemos de esa realidad celestial eterna. Y termina la plegaria eucarística con la oración por Cristo, con Él y en Él. Ahí termina la plegaria eucarística. En cuarto lugar está el rito de comunión, que tiene la oración del Padre Nuestro. O sea, la iglesia ha querido que en ese momento, en preparación para la comunión y después de la plegaria eucarística, esté ese puente a través de las palabras que Cristo mismo nos enseñó. Es muy importante ver las introducciones que se hace al Padre Nuestro, porque no es una oración más, sino es una oración que refleja a Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Qué amaba Cristo? ¿Cuál era el ideal de Cristo? El Padre Nuestro es
la síntesis de la teología de Cristo. Si uno quisiera decir, bueno, ¿y qué creía Cristo? Uno dice, mira el Padre Nuestro, porque es la síntesis de Él mismo, orando, es la síntesis de Él mismo ofreciendo al Padre, pidiendo perdón por los pecados, pidiendo que nosotros seamos capaces de pedir el pan de cada día. Es decir, lo que nosotros llamamos esas 7 peticiones, pues son la síntesis de lo que es Cristo. Todas son peticiones en últimas referidas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese Padre Nuestro, les decía, hay que mirar las introducciones. Por ejemplo, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre, nos atrevemos, o sea, el respeto ante lo que se va a orar. Uno a veces, pues sí, hay un metro y ya, el respeto ante lo que se va a decir, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, digamos con fe y esperanza. Son las introducciones que son básicamente 4, son muy hermosas y yo las invito a que siempre nos fijemos en cuál introducción se hace al Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro se hace el signo de la paz. El signo de la paz debe ser un signo real, debe ser un signo dado con sinceridad, debe ser un signo dado en un ambiente de gracia y de fe. Dios, que nos concede su paz, a su vez nos da a nosotros la gracia para que podamos transmitir esa paz de nosotros a otras personas. Dios da su paz a nosotros y nosotros podemos dar paz a otras personas. Dice el Evangelio, cuando entren a un pueblo, den la paz. O sea, que la paz esté en nosotros, porque nos ha sido dado ese privilegio de parte de Dios. Nosotros somos capaces de dar la paz. Y las personas dicen, esa persona me inspira paz. Cuando yo la escucho a ella, siento paz. Importantísimo el signo de la paz. Paz que se refleja en un signo real a la persona que está con nosotros o a las personas que están cerca a nosotros. Y yo insisto en esto, porque uno ve muchas paz que son ahí como paz de... como se saludaría a alguien en el Transmilenio en Bogotá o en el metro en Madrid, alguien que uno conoce y le dice, no, la paz es un signo real. Pero a la vez esa otra persona o esas otras 2 personas representan esa paz que yo quiero ofrecer al mundo, la paz de Dios, lo que ofrezco. Entonces también son signos puntuales y son signos eclesiales. Yo que doy la paz al que está cerca, pero también yo que quiero ofrecer la paz a toda la humanidad. Entonces el signo de la paz, y termina el rito de comunión con recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? La Iglesia permite que en algunas ocasiones pues se dé la paz de la Sagrada Eucaristía bajo las 2 especies, sobre todo en la primera comunión y en algunas celebraciones especiales, y en el caso de los religiosos pues es una costumbre ya que de manera permanente puedan comulgar bajo las 2 especies, ¿cierto? Que recibir en la mano o en la boca las conferencias episcopales, dependiendo de circunstancias, han recomendado u ordenado que se dé solo en la boca o que se permita también recibir en la mano. Eso sí ya depende de las comunidades locales. En alguna ocasión la misma Conferencia de Colombia, por cuestión de la transmisión del virus, un virus muy grave, la gripa, pues permitió que en algunas ocasiones se entregara la hostia en las manos. Entonces habrá que ver las circunstancias ya particulares. Y la comunión que expresa pues que hemos celebrado una Eucaristía y recibimos a Cristo sacramentalmente para que se haga uno con nosotros. Esa es como la manifestación fáctica de ese misterio sacramental que estamos celebrando. Comunión para la que debemos estar preparados, es decir, no estar en ningún pecado mortal, que es lo que
pues la Iglesia manifiesta como no posibilidad para recibir el sacramento de la comunión. Y en quinto lugar viene el rito de conclusión, que consta de la bendición final, la bendición que da el sacerdote y que recoge la asamblea, la invitación a ir en paz, que es una invitación que se corresponde con los saludos de Cristo resucitado. Nosotros apreciamos en los evangelios cómo Cristo resucitado saluda diciendo: la paz esté con vosotros. Y ese saludo es la despedida de la Eucaristía, o sea, ahí nos unimos a Cristo resucitado, que también ofrece su paz. El mayor deseo de Cristo resucitado es la paz, porque la paz en términos bíblicos es la reunión de todo el misterio de Cristo, de su encarnación, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su transmisión a través del Espíritu Santo a cada uno de los cristianos. O sea, decir paz en términos de resurrección es decir, Cristo continúa presente ya en cada discípulo y en cada cristiano. Y después los celebrantes se retiran a la sacristía. Yo la verdad he leído dos cuestiones que me parece pues que son válidas, en el sentido si hay procesión al final como a la entrada o si simplemente es retirarse a la sacristía. Personalmente creo que es retirarse a la sacristía, es simplemente ya trasladarse, por decirlo así, a la Eucaristía. Pero ya dependerá también de las costumbres locales y de las normas litúrgicas. Bueno, entonces en conclusión, estas son como las diversas partes de la Eucaristía con estos consejos que hemos dado. Y también hay que atenerse a costumbres locales que sean aceptadas por las diferentes conferencias episcopales. Por ejemplo, algunas conferencias aceptan dentro de la Eucaristía las danzas litúrgicas, las procesiones con ofrendas distintas al pan y el vino. Y ya depende de los contextos locales, sin abusar de la liturgia, sí enriquecerla siempre, hacerla viva, hacerla inteligible para las personas y sobre todo que busquen producir lo que Dios quiere, y es que nos unamos al misterio de Cristo que nos redime y que nos salva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí y limpia los que dan fruto para que den más. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Manteneos unidas a mí para dar frutos de amor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Manteneos unidas a mí para dar frutos de amor. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así tampoco vosotras daréis si no estáis unidas a mí. Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras y daréis fruto abundante hasta rebosar de vida y paz. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador.
vosotras amáis sin medir, Él será glorificado. Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras. Os he dicho todo esto para que de alegría exultéis. Yo soy la vid verdadera.